10:25 de la mañana, señoras y señorites. Y llegó el momento del hablemos de conmigo misma. Esquizofrenia, en vivo. En vivo y en directa. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que va a estar sucediendo en el día de hoy. Bien. Porque hoy en día va a estar sucediendo en New York el juicio, ¿no? Contra los fondos buitre y la posición de Argentina con respecto a la expropiación de YPF. En este litigio resta definir el monto de los resarcimientos que deberá afrontar el país tras la expropiación de YPF y que reclaman los fondos buitre, Burford y Eton Park, que según estimaciones puede variar entre los 4.920 y 16.000 millones de dólares. 4.000 los que quiere pagar la Argentina, 16.000 millones los que piden los fondos buitres. Sí, la República Argentina solicitó a la justicia de Estados Unidos que el reconocimiento de daños en el juicio iniciado por dos fondos buitre por la expropiación de YPF no sea mayor a este monto que les decía, el monto de 4.920 millones de dólares, según consta un escrito que se presentó en el día de ayer en Nueva York. La presentación fue realizada por un estudio jurídico llamado Sullivan y Cromwell LLT en representación del Estado argentino y forma parte de las audiencias convocadas por el Tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York en el marco del juicio por la estatización de la petrolera. En este litigio resta definir el monto de estos resarcimientos tras la expropiación y ya, como les decía, lo que reclaman estos fondos buitre. Para determinar el monto a pagar, la jueza yanqui, Loretta Preska, analizará los escritos que presenten todas las partes, entre ellos el que presentó, por supuesto, el bufete jurídico que patrocina a la Argentina. Bien. Esta indemnización va a estar determinada en función tanto de la fecha en la que el Estado Nacional obtuvo el control de las acciones de YPF sujetas a expropiación, como de la tasa de interés que se fije por la demora en la actualización de la indemnización, porque estamos hablando de algo que sucedió en el 2012 hasta el 2023. Claro, si bien eso tiene que tener un valor acorde a lo que fue el 2012, también calcular el interés por el tiempo que se tardó. Bueno, tiene sentido, Pero bueno, ahí está la puja entre el monto que quiere poner la Argentina y lo que piden los fondos buitre, además, ¿no? En cuanto a la fecha en la que Argentina obtuvo efectivamente el control de las acciones sujetas a la expropiación, los dos fondos demandantes señalan que fue el 16 de abril del 2012, fecha en que se envió el proyecto de ley de expropiación al Congreso, al tiempo que por decreto se designó un interventor del Ejecutivo para desplazar al directorio de YPF. La contraparte, la del Estado argentino, responde que los daños económicos deben calcularse tomando como parámetro la fecha del 7 de mayo del 2012, cuando entró en vigor la ley 26.741, que declaró a la entidad pública y la expropiación de YPF, ya que en ese momento fue en el que se comenzó a ejercer el derecho político y económico de las acciones de YPF. El 31 de marzo pasado, la magistrada falló en contra la República Argentina y eximió de responsabilidades a YPF, pero no determinó el monto a pagar como resarcimiento, ¿sí? Así que las audiencias se van a prolongar hasta el viernes, aunque no hay fecha para que se conozca este fallo, ¿sí? Okay. Así que, si bien ahora la clave está puesta en el traspaso del control de la compañía petrolera como eje de la central argumentación de la fecha en donde todo esto sucede. Vamos a ir un poco al planteo de la defensa de la Argentina y también a historizar un poco cómo viene este conflicto y cómo fue un poco ese proceso de esta primero nacionalización que luego terminó deviniendo en estatización. La Argentina plantea que el tribunal debe ejercer discreción para no otorgar intereses previos al fallo y que el tribunal no debe inflar aún más las enormes ganancias inesperadas de los demandantes con intereses previos al fallo, porque después vamos a ver cómo es que los fondos buitre llegan a comprar el juicio, porque hicieron eso, compraron el juicio porque tienen la capacidad económica de sostener durante tantos años un proceso judicial que no es algo que pueda hacer cualquier persona ni cualquier empresa. Más adelante, los letrados consideraron que los demandantes van a recibir una ganancia inesperada bajo cualquier escenario, que el grupo Peterson se benefició durante años por el deterioro de YPF que condujo a la expropiación y que cualquier otra indemnización por daños exacerbará los desafíos económicos actuales de Argentina. El grupo Peterson es una empresa argentina que es la que termina invirtiendo en estas acciones. Empieza el juicio contra el Estado argentino
Y son los fondos buitres los que le compran al grupo Peterson el juicio para llevarlo hasta este punto, ¿sí? Los patrocinadores del Estado, argentino por supuesto, pusieron énfasis en que los daños deben basarse en el cálculo corregido del precio de la oferta pública del 7 de mayo del 2012 sin los intereses previos al fallo, Bien. ¿sí? O sea, hasta que la jueza no falló, dijo, todo eso no cuenta. En la diferencia de la base de cálculo se especifica que, usando los datos de ganancias disponibles del cuarto trimestre del 2009, los daños de los demandantes para el 16 de abril del 2012 son casi 3.000 millones de dólares menos, que es un numerito. Un montón ¿no? de plata, sí, cuando hablamos de semejantes volúmenes a veces se pierde, pero es un montón de plata. Es un montón de plata, chicos, sobre todo en la situación en la que estamos. Así que bueno, vamos a historizar un poquito durante todo ese momento de hegemonía neoliberal, no solo en la Argentina, sino estamos hablando de toda Latinoamérica, ¿no? En el momento en donde empiezan estas décadas ganadas de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Mucho de lo que termina sucediendo con el tratado de hidrocarburos en nuestro país tiene de precedente todo lo que sucedió en Bolivia con respecto a esto. Hola, Repsol. Los encuentros, negociaciones fueron múltiples, pero se pueden resumir en 3 puntos. Sí, el presidente de la petrolera española, Antonio Brufó, prometió cada vez mayores inversiones en exploración de hidrocarburos con respaldo del presidente en aquel entonces, José Luis Rodríguez Zapatero. Estamos hablando de España. Simultáneamente, Brufó anunció que Repsol YPF pondría a la venta un 20% de las acciones de YPF. Néstor Kirchner, en ese momento presidente, presionó a los españoles con la posibilidad de tomar un camino similar al que había tomado Bolivia. Entonces, el 3 de mayo, apenas 2 días después de la nacionalización, Brufó se reunió con Kirchner, a quien prometió invertir 300 millones de dólares en exploración de hidrocarburos en la Argentina. Al día siguiente, el 4 de mayo, Kirchner se reunió con Evo Morales, con Hugo Chávez, con Lula da Silva. ¡Qué reunión! ¡Qué reunión! Podrán. Así que la cumbre presidencial tuvo como tema principal la nacionalización que había sucedido en Bolivia. Horas después de ese encuentro, Kirchner recibió una propuesta para nacionalizar los hidrocarburos argentinos del exdiputado y cineasta, que en paz descanse, el señor Fernando Pino Solanas, en ese momento líder del Movimiento por la Recuperación Nacional Orientadora. Moreno. Las siglas. La propuesta del Moreno, presentada por Solanas, compartía elementos con la experiencia, por supuesto, de Bolivia, pero además anticipaba la estrategia que terminaría aplicando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2012, que es recuperar áreas concesionadas que violaran la ley de hidrocarburos que estaba vigente, para disminuir el valor de YPF y facilitar la estatización. Este proyecto proponía transferir áreas recuperadas a la empresa mixta Enarsa, creada por Kirchner Néstor en el 2004. ¿Sí? Además, el proyecto sugería derogar la desregulación petrolera dispuesta por la gestión menemista y auditar las reservas existentes como en Bolivia, suspender las exportaciones y eliminar beneficios impositivos a las petroleras privadas. ¡Qué proyectazo! Tremendo, Dios mío. Tremendo. Hacia mediados de junio del 2006, Repsol YPF confirmó que efectivamente que iba a vender entre el 15 y el 20% de su sede en Argentina. ¿Sí? El 20 de junio, tal como había acordado en Viena Kirchner y su ministro de ese entonces, el señor Julio De Vido, se reunieron en España con Zapatero y Brufó. Allí Repsol se comprometió a realizar inversiones por 2.000 millones de dólares en exploración argentina para 2007-2009. Nada se dijo en ese momento sobre la venta de acciones de YPF en la bolsa o a un grupo argentino. El 28 de junio, una semana después de su encuentro con Zapatero y Brufó y de las grandes promesas de inversión que habían hecho, Kirchner designó a Héctor Masnata como integrante del directorio de YPF en representación del Estado Nacional, ¿sí? Masnata fue convocado por la posibilidad de que usara sus conocimientos jurídicos como para empezar a intervenir en esta complejísima operación que era el sueño de estatizar YPF. Sí, otra que Succession, ¿no? Otra que Totalmente. Total. Bueno, una serie sobre la estatización de YPF, gente. No sé cómo no lo están haciendo. Mal. Patente pendiente. Total, patente pendiente. Podemos hacer un pitch en Netflix. ¿Qué te parece? Me encanta. Bien. Así con nada, con esta columna. Claro, toma, pensalo. Las inversiones que había prometido Brufó no se realizaron.
por lo menos no en la magnitud que habían prometido, ¿no? Y sí prosperaron las versiones sobre la venta de un porcentaje de estas acciones de Repsol a un grupo empresario argentino, ¿no? Con la aprobación del gobierno nacional, ahí es cuando entra todo esto del grupo Petersen. Un año después de la asignación de Mazzata, ya era inminente que Repsol iba a vender este 25% de acciones a YPF a Enrique Eskenazi y que después sacaría a la Bolsa de Buenos Aires otro 20% de su tenencia accionaria, de acuerdo a versiones que fueron circulando en los medios. La operación, sin embargo, se iba a estirar hasta las elecciones presidenciales del 2007, 2 años después, desde que Repsol YPF había anunciado que iba a vender este porcentaje de accionario de su sede en Argentina. Así que en el 2008, casi 10 años después de haber sido adquirida por Repsol YPF, una empresa española. Sin embargo, el 15% de este paquete fue adquirido a fines del 2007 por el grupo Petersen, ¿sí? De origen argentino, que bastó para que asumiera el gerenciamiento de la empresa. ¿Por qué? Porque en ese momento parecía que más la estrategia política del kirchnerismo no era tanto la estatización del proyecto, sino de que que grandes grupos empresarios argentinos fueran la mediación entre las empresas privadas y el Estado. Esa era un poco la estrategia que terminó modificándose por el propio contexto y las cosas que fueron pasando en la Argentina, en el gobierno y en el mundo, ¿no? Porque hubieron otras crisis que fueron atravesando, estamos hablando del 2007-2008, todo el conflicto con el campo, digo, muchas cosas más, la caída de la bolsa en Estados Unidos, etcétera. Ese era un poco el primer juego que que estaban buscando los Kirchner, que terminó, bueno, deviniendo en otra cosa, ¿no? Recuperar el control por parte de argentinos, por lo menos de una cierta parte de la empresa, era el plan original. Exactamente. Así que el presidente del grupo, Enrique Eskenazi, asumió como vicepresidente del directorio de YPF y su hijo Sebastián como vicepresidente ejecutivo CEO, Succession Again. En una carta dirigida a los accionistas de la empresa, el flamante CEO dedicó 7 párrafos para afirmar que YPF era la compañía más grande de la Argentina, una parte medular de la historia argentina, la empresa más emblemática de la Argentina. Y más allá de esas declaraciones, YPF no era una empresa argentina, claro, sino que era una filial local de la petrolera de Repsol YPF, ¿sí? Así que la incorporación del grupo Petersen no bastó para estabilizar la situación de la empresa en el país y bueno, y ahí comenzó todo. Sí, ahí dijeron, bueno, vamos entonces a por todo. Vamos entonces por todo. Había hecho una inversión muy grande el grupo Petersen que no logró ir recuperando por esta situación de la estatización. Ahí comenzó el juicio. Entraron los fondos buitre, como les contaba al principio. Compraron el juicio porque tenían la posibilidad de sostener eso a través del tiempo. Estamos hablando de casi más de 10 años. Después, bueno, obviamente la historia es larga. Ahí vemos una imagen de Kicillof porque, bueno, después tuvo mucho que ver en cuando comenzó el juicio y bla, bla, bla. Así que para dar también un ejemplo de cómo funcionan los fondos buitre, que uno siempre dice, los fondos buitre, no son buitre por nada. No se les da por nada ese nombre. Ahí viene una carcasa y dice, no, yo esta carcasa la puedo masticar por años y años y años, y eventualmente, porque, digamos, la verdad, sean 4.000 millones, sean 16.000 millones, ganan plata. Por supuesto que sí, y así es como se financian y así ganan su dinero. Así que acá me dice, let's talk, motherfuckers. Esta fue otra edición de Hablemos de El Juicio a YPF.